Michelle Despain estaba en el trabajo el miércoles 24 de agosto de 2011. Sin embargo, informó a sus colegas que se iría por la tarde para atender algunas cuentas en casa. Michelle vivía en Jonesboro, Arkansas, con su esposo de 34 años, Mark Despain. Estuvieron casados durante 15 años y tenían 2 hijos pequeños. Michelle también tenía una hija adolescente de una relación anterior, a quien Mark amaba y ayudaba a criar a pesar de su actual estilo de vida acomodado. Sus comienzos fueron humildes. Cuando se conocieron por primera vez a los 18 y 19 años, los padres de Mark, Tiana y Jack Despain les ayudaron proporcionándoles un remolque para vivir, mientras Mark trabajaba para la empresa inmobiliaria familiar. Después de unos años, Mark inició su propio negocio como inversor de propiedades y tasador inmobiliario, lo que le llevó a un éxito y riqueza significativos. Este éxito les permitió pasar de su tráiler original a una lujosa casa con piscina. Mark y Michelle trabajaron duro para darle a sus hijos todo lo que querían, incluyendo vacaciones anuales a Jamaica y Cancún. Michelle se encargaba de la contabilidad de la empresa de Mark y también trabajaba en un banco local. El 24 de agosto, después de terminar su trabajo en el banco alrededor de las 3 p.m., Michelle regresó a casa y encontró la puerta trasera sin llave. Para su consternación, toda la casa había sido completamente saqueada. Los cajones estaban abiertos, las pertenencias esparcidas por el suelo y había cristales rotos por todas partes. El caos se había extendido hasta la bañera, donde la ropa había sido lanzada de manera desordenada, y el dormitorio, donde una caja de joyas había sido abierta. Mientras Michelle se movía por el caos, hizo un descubrimiento desgarrador. El cuerpo sin vida de Mark yacía en el suelo de la cocina, resultado de un disparo fatal. Michelle salió corriendo, abrumada por el miedo, e inmediatamente llamó al 911, expresando su preocupación por su propia seguridad. Cuando llegó la policía, asumieron que estaban tratando con un intento de robo fallido. Sin embargo, una investigación más exhaustiva planteó preocupaciones sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Después de inspeccionar los objetos dejados atrás, la policía comenzó a dudar de la narrativa tradicional del robo, observando que muchos objetos de valor permanecieron intactos en la casa. Las circunstancias peculiares que rodeaban la muerte de Mark aumentaron sus sospechas. Sus heridas mortales incluían una herida de bala en el lado izquierdo del pecho y otra en la cabeza, ambas infligidas a quemarropa. La policía creía que el incidente fue un ataque premeditado. Según su teoría, Mark regresó a casa ese día, entró a la cocina, colocó un recipiente de helado en la encimera y fue disparado 2 veces por alguien que se acercaba por detrás. Esto llevó a los investigadores a creer que el agresor ya había entrado en la casa cuando Mark llegó. La creencia general era que la intención del intruso no era robar, sino más bien un asesinato dirigido a Mark. La pregunta desconcertante seguía en pie: ¿por qué alguien querría matarlo? Durante su investigación, la policía entrevistó a todos los vecinos de la calle y descubrió que un hombre afroamericano desconocido había sido visto en la zona el día del incidente. También hubo informes de un coche Mercedes azul circulando por el vecindario. Como parte de su investigación, la policía buscó averiguar si Mark tenía algún adversario conocido. Algunos lo describieron como un hombre decidido y ambicioso, conocido por su falta de escrúpulos. Cuando la policía reconstruyó los movimientos de Mark, se encontraron con un rompecabezas significativo. No se esperaba que Mark estuviera en casa a esa hora en ese día. Esto planteó una pregunta crítica. ¿Cómo podría alguien con malas intenciones haber predicho que Mark estaría en casa precisamente a esa hora? La discrepancia entre la inesperada presencia de Mark en casa y la aparente premeditación del ataque complicó la investigación. En ese fatídico día, Michelle informó a la policía que había almorzado con Mark en un restaurante cercano a su lugar de trabajo. Regresó a la oficina a la 1:30 p.m., salió nuevamente después de las 2:30 p.m. para recoger las facturas y luego descubrió la inquietante escena en casa. Cuando llegó, notó la falta de luces y mientras caminaba por la casa, descubrió una marca en un charco de sangre. En un ataque de terror, le sacudió la pierna, llamó su nombre y salió corriendo de la casa para llamar al 911. Temiendo la presencia de un intruso y sin poder obtener ayuda de un vecino, contactó a su madre, Kathy. Cuando Kathy llegó, Michelle estaba esperando fuera de su propia casa. Durante la investigación policial sobre posibles motivos, Michelle identificó al propio padre de Mark, Jack, como alguien que podría albergar resentimientos hacia él. Mark había trabajado anteriormente con sus padres, Jack y Tanner, pero un desacuerdo lo llevó a iniciar su propio negocio. La ruptura comenzó cuando Mark solicitó una mayor parte de las ganancias.
a lo que Jack se opuso. Michelle le dijo a la policía que Jack tenía un comportamiento frío y que había habido un incidente previo entre Jack y su hija de 13 años. El padre de Michelle, Carl Kelly, quien trabajaba como recaudador de rentas para la empresa de Mark, también expresó sospechas, afirmando haber recibido amenazas de Jack en el pasado. Cuando la policía interrogó a Jack y Tan, admitieron su distanciamiento, pero afirmaron que la disputa por el dinero fue causada por el deseo de Michelle de tener más. Jack sugirió que la policía investigara las actividades de Michelle el día en que murió su hijo, insinuando su posible implicación. Según Jack, Mark regresó a casa ese día para recoger un arco de caza, y Michelle habría sido la única que estaba al tanto de su presencia. Jack le dio a la policía información sobre el incidente que Michelle mencionó involucrando a su hija, así como fotos explícitas de su teléfono. Inicialmente acusado de tomar las fotografías. La relación de Jack con Tana se volvió tensa, lo que resultó en una breve separación. Sin embargo, una investigación más profunda reveló una historia diferente. Jack le dijo a la policía que la hija de Michelle había tenido una conversación para adultos con su novio, y él descubrió las fotos comprometedoras en su teléfono. Para evitar enfrentar las consecuencias de sus padres, ella afirmó falsamente que Jack había tomado las fotos, lo que llevó a acusaciones de abuso infantil en su contra. Aunque no se presentaron cargos, las falsas acusaciones causaron un gran sufrimiento a Jack Tanner, quien se reconcilió con Jack después de conocer todas las circunstancias del caso. Después de verificar la coartada de Jack, la policía lo exoneró de asesinar a su hijo. Jack ya no está bajo sospecha. A pesar de la aparente satisfacción de Michelle y Mark, la investigación se expandió. La pregunta persistía. Si Michelle estaba involucrada, como sugirió Jack, ¿cuál era su motivación para quererlo muerto? La policía descubrió rápidamente que Michelle estaba lejos de ser la viuda afligida que habían asumido. Michelle tuvo una aventura con un colega mucho más joven, un hombre de 24 años, a quien ella mantenía económicamente, pagando su alquiler, comestibles y otros gastos, antes de que Mark muriera. Cuando la policía la interrogó, Michelle afirmó que Mark no estaba al tanto de la aventura, y cuando le preguntaron si Mark alguna vez había solicitado el divorcio, ella negó cualquier discusión. Michelle, sin embargo, confirmó que Mark había expresado preocupaciones sobre el futuro de su relación después de que los hijos se hubieran ido. Otra revelación surgió mientras la policía investigaba la situación financiera de la pareja. Mark y Michelle tenían una cantidad significativa de deudas, y había acusaciones de que Michelle desvió fondos de la cuenta del negocio. Además, Michelle tenía derecho a $1 millón de 2 pólizas de seguro de vida en caso de la muerte de Mark. A pesar de sus sospechas, la policía no tenía pruebas concretas contra Michelle, ni contra ningún otro posible sospechoso. El coartada de Michelle fue confirmada por las grabaciones de vigilancia del banco donde trabajaba, que la mostraban con su padre, Carl, en el momento en que Mark fue asesinado. La investigación dio un giro cuando la policía recibió una pista anónima. El informante reveló que Terence Barker se había jactado de haber asesinado a Mark. Esta nueva pista representó un desarrollo significativo en el caso, lo que llevó a la policía a investigar la posible implicación de Terence Barker en la muerte de Mark. Terence Barker inicialmente negó cualquier implicación en la muerte de Mark mientras era interrogado por la policía en la comisaría. Sin embargo, las pruebas en su contra eran convincentes. Según los informes de testigos y los registros de las torres de telefonía celular, él estaba cerca de la casa de Mark y fue visto conduciendo un Mercedes azul poco antes del tiroteo fatal. Cuando se le confrontó con esta evidencia, Terence finalmente confesó ser el autor del crimen, revelando que había acordado dispararle a Mark a cambio de un pago prometido de entre $7,000.00 y $10,000.00. Aunque aún no había recibido ningún dinero, una investigación posterior llevó a la policía a Johnny Hubbard, el conductor del Mercedes azul. Ahora surgió la pregunta: ¿por qué alguien querría que Mark estuviera muerto? Los detalles intrincados de la investigación comenzaron a surgir cuando Johnny Hubbard, quien era conocido por tener a Mark como inquilino, informó a la policía que el padre de Michelle, Carl Kelly, se había acercado a él para orquestar el asesinato de Mark. La participación de Terence Barker surgió cuando Johnny sugirió una forma de ganar algo de dinero, lo que los llevó a reunirse con Carl en el estacionamiento de una iglesia para discutir la idea. Terence aceptó llevar a cabo el tiroteo, afirmando no tener conocimiento previo de Mark y nunca haberlo visto antes. Terence afirma que Carl le dio el arma utilizada en el asesinato, le mostró su casa y le dijo dónde esperar. Sin embargo, Terence afirmó que Michelle también estaba involucrada en el complot.
Informó a la policía que Michelle estaba dando instrucciones a su padre a través de mensajes de texto. Un mensaje enviado el día del asesinato a las 20 a.m. debe ser hoy. No puedo seguir así todas las mañanas. Carl respondió. Está bien, ¿puedes hacer que coma el almuerzo? Con esta información, la policía pudo comenzar a armar el rompecabezas. Hipotetizaron que Michelle organizó la reunión de almuerzo con Mark, dando a Carl la oportunidad de llevar a Terrence dentro de la casa. Los mensajes de texto de Michelle indicaron que estaba al tanto del plan y que el asesinato tenía que ocurrir ese día. La policía cree que Michelle fingió estar sorprendida cuando descubrió el cuerpo de Mark. A pesar de saber lo que le esperaba en casa, no hizo ningún intento de ayudar a Mark cuando lo descubrió gravemente herido en la cocina. Ella estaba al tanto de su muerte antes de regresar a casa. Los registros telefónicos mostraron que Michelle y Carl intercambiaron numerosos mensajes de texto el día del asesinato, la mayoría de los cuales fueron eliminados rápidamente. Además, los registros muestran que Mark inicialmente rechazó la invitación de Michelle para almorzar, pero ella persistió e insistió en ir a tomar helado después. Michelle envió mensajes de texto a su padre constantemente durante su salida para comer helado. Michelle inicialmente negó cualquier participación, pero luego cambió su historia para afirmar que solo se enteró de la implicación de su padre después de que Mark murió. Terence Barker se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. De manera similar, Carl Kelly se declaró culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de 35 años. John Newbert se declaró culpable de obstrucción de la aprehensión y revocación de la libertad condicional por un cargo anterior de sustancias prohibidas, recibiendo una sentencia de 18 años de prisión, más 20 años adicionales, por violar la libertad condicional en una condena anterior por sustancias prohibidas. Michelle Despain se declaró culpable de un cargo reducido de obstrucción a la aprehensión y recibió una sentencia de 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5 años. En un acuerdo negociado, se declaró culpable de 3 cargos de obstrucción de la investigación y el enjuiciamiento de asesinato capital, evitando un cargo de asesinato capital. Como parte del acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, temiendo un veredicto de no culpable. Si Michelle fuera a juicio por el asesinato de Mark, los padres de Mark aceptarían el trato para asegurarse de que ella cumpla algo de tiempo en prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. El martes 14 de enero de 2014, justo antes del mediodía, se enviaron agentes de la ley a una residencia en Frisco, Texas, para realizar un chequeo de bienestar de Anna Moses, una mujer de 43 años que vive de manera independiente. Su novio Michael Stodnick expresó su preocupación cuando no pudo contactarla. Tenían una cita programada la noche anterior, pero cuando Michael llegó a la casa de Anna a las 7:30 p.m., estaba oscuro, o las luces estaban apagadas, y su coche no estaba en el camino de entrada. Esto era inusual porque Anna normalmente dejaba su coche en el camino de entrada, excepto cuando había mal tiempo, cuando lo aparcaba en el garaje. Michael tocó el timbre, llamó y envió un mensaje de texto, pero no recibió respuesta. Después de su intento inicial de contactar a Anna, Michael condujo a un Starbucks cercano y esperó 15 minutos. Regresó a la casa de Anna y no encontró ningún cambio aparente, así que decidió irse a casa. A la mañana siguiente, Michael intentó nuevamente comunicarse con Anna a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero no recibió respuesta. Preocupado, contactó a algunos de sus amigos, quienes también informaron no haber tenido noticias de ella a las 9 a.m. En la mañana del 14 de enero, Michael regresó a la casa de Anna y descubrió que sus cubos de basura seguían en la entrada y que los paquetes permanecían sin abrir en su puerta. A pesar de tener la llave de la casa, Michael se abstuvo de entrar porque no conocía el código de la alarma. La situación indicaba que Anna no había regresado a casa del trabajo el día 13. Michael contactó a la policía y solicitó un chequeo de bienestar después de preocuparse por el estado de Anna. La policía le aconsejó que se pusiera en contacto con la policía de la Universidad de Texas en Dallas, que era la última ubicación conocida de Anna. Anna trabajaba como analista estadístico en el Departamento de Estrategia de la UTD y había trabajado todo el día el 13 de enero. Michael fue al campus y habló con la policía, pero no parecían preocupados.
Solo tomaron en serio la desaparición de Anna después de que su jefe la reportara como desaparecida. Su jefe también les informó que ella no había estado en el trabajo la mañana del 14 de enero. Tras este informe se realizó una llamada al 911, lo que llevó a la llegada de la policía. Pero como residentes, nada parecía fuera de lugar. No había evidencia de entrada forzada. Contactaron al hijo de Anna, Igor, quien tenía una llave y los recibió en la casa. La alarma se desactivó a las 12:05 p.m., según el registro de la alarma, por primera vez desde la mañana del 13 de enero. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba Anna? La policía registró varias habitaciones y encontró el cuerpo sin vida de Anna en el garaje, donde había sido asesinada de un disparo. A pesar de su muerte, permaneció vestida con su abrigo y bufanda. Sorprendentemente, no parecía faltar nada más que su coche. Su bolso con dinero fue encontrado junto a ella, y el correo estaba esparcido a su alrededor. Notablemente, una bolsa vacía de Taco Bell con un envoltorio de quesadilla estaba en el suelo cercano. Anna tenía 7 heridas de bala, distribuidas de la siguiente manera: 1 en el cuello, 2 en el pecho, 3 en la espalda y una que no rompió la piel, con la bala alojada en su ropa. También tenía abrasiones en la mano izquierda y una abrasión menor en la mano derecha, que podrían ser el resultado de una caída o heridas defensivas. Sorprendentemente, la policía descubrió 11 casquillos en el garaje, lo que contradice el conteo inicial de 7. Curiosamente, no había agujeros de bala en el garaje. Esto llevó a la policía a sospechar que la escena del crimen había sido montada para dar la apariencia de un robo. Cabe destacar que no se encontraron huellas dactilares en la puerta del patio ni en la puerta interior del garaje. La policía cree que Anna fue asesinada la noche del 13 de enero cuando regresaba a casa después de su trabajo en la Universidad de Texas en Dallas. La pregunta crucial sigue siendo, ¿quién es responsable del asesinato de Anna? La investigación sobre la muerte de Anna generó más preguntas que respuestas. Originaria de Rusia, se mudó a los Estados Unidos después de conocer a Robert Moses. Su unión llevó al matrimonio, y Robert fue adoptado formalmente por su hijo Igor. Inicialmente, la familia parecía unida, con Robert e Igor teniendo un fuerte vínculo. Sin embargo, a medida que pasaron los años y Anna ganó confianza en su nueva vida americana, comenzó a participar en actividades separadas de Robert, lo que causó tensiones en su relación. Y sus interacciones con otros hombres contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. Una de estas conexiones fue con el Dr. John Willerkowski, un colega que le proporcionaba generosamente asistencia financiera cuando era necesario. Anna también pasaba tiempo con Jerry Casper, un hombre que compartía su pasión por la ópera y los musicales. Jerry estaba tan fascinado con Anna que le dedicó libros de poesía. A pesar de esto, él afirmaba que no había nada romántico entre él y Anna porque estaba casado. Durante su investigación, la policía habló con uno de los amigos de Anna, el Dr. Jacks, un cristiano que trabajaba en la Universidad de Texas en Dallas. El Dr. Christian describió un incidente que ocurrió el 15 de diciembre de 2012 entre Anna y su exesposo Robert. Según el Dr. Christian, Anna estaba en gran angustia y se puso en contacto con él, afirmando que estaba atrapada dentro de un armario con sus 2 perros. Se llamó a la policía, pero el incidente se reportó como un error. El Dr. Christian declaró que Anna parecía genuinamente asustada de Robert, recordando un encuentro en el que Anna estaba visiblemente alterada, y expresó su preocupación de que él la mataría esa noche. Anna y Robert finalizaron su divorcio en marzo de 2013. A pesar de la separación, Robert se quedó en la casa, mientras que Robert se mudó a una vivienda compartida con otros 3 hombres divorciados, notablemente su hijo Igor, quien mantenía estrechos lazos con ambos padres y les hacía visitas frecuentes. A pesar de su divorcio, Robert continuó ayudando a Anna con las reparaciones del hogar según fuera necesario. Sorprendentemente, Anna no le contó a ningún amigo o familiar sobre sus persistentes miedos respecto a Robert después del divorcio. De hecho, parecía contenta y feliz, habiendo encontrado compañía a través de las citas en línea. Anna había estado en una relación de 1 año con Michael, a quien conoció a través de Match.com. Cuando fue interrogado por la policía, Robert dio su versión de los hechos el 13 de enero. Afirmó haber pasado el día viendo fútbol en casa antes de visitar el Twin Peaks Bar. Las grabaciones de vigilancia confirmaron su cronología, con él entrando al bar a las 7:06 p.m. y saliendo a las 7:57 p.m. durante el interrogatorio. La policía descubrió un pequeño corte en la mano derecha de Robert, justo encima del nudillo de su dedo anular.
con sangre filtrándose a través del vendaje. A pesar de esto, Robert cooperó con la investigación, proporcionando una muestra de ADN y permitiendo que la policía registrara su habitación. Durante la búsqueda de las pertenencias de Robert, se descubrieron varias armas de fuego, incluyendo un rifle largo Ruger, una pistola de bolsillo negra y una pistola de tiro al blanco Browning Buckmark negra. Sin embargo, pruebas exhaustivas eliminaron estas armas de fuego como el arma del crimen. El día después de que se descubriera el cuerpo de Anna, su coche fue encontrado a unas pocas calles de su casa. Al inspeccionar, la policía descubrió sangre en el asiento del conductor, así como huellas de barro en el capó del coche y en la parte superior del vehículo. Dentro del coche, una lata de Red Bull en el asiento trasero del lado del pasajero, y una colilla en el piso levantaron sospechas porque no se conocía que Anna fumara o bebiera bebidas energéticas. La policía creía que la sangre encontrada en el coche era consistente con el tipo de herida en la mano derecha de Robert. Las pruebas de ADN posteriores revelaron que la sangre en el coche de Anna coincidía con la muestra de ADN de Robert. Cuando se le preguntó sobre la sangre, Robert inicialmente afirmó no saber nada, diciendo que no podía pensar en una razón para su presencia. Más tarde admitió haber estado en el coche de Anna el 28 de enero de 2015, explicando que estaba arreglando una tubería de agua rota en el garaje en ese momento. Tras estos hallazgos, Robert fue acusado de asesinato. La fiscalía construyó su caso sobre la afirmación de que Robert era la única persona con el motivo, los medios y la oportunidad para cometer el asesinato de Anna, alegando que todo apuntaba hacia él. No apunta a ningún otro lugar. Sus desacuerdos giraban en torno a la creencia de que Robert asesinó a Anna por beneficio económico personal. El tribunal se enteró de esto el 13 de enero. Anna salió para trabajar a las 8:23 a.m., como suele hacer, y poniendo la alarma de la casa antes de salir. Pasó el día en el trabajo, con un descanso para el té alrededor de las 2 p.m., junto al Dr. Wilerkowski. Anna terminó su jornada laboral a las 5 p.m., su hora habitual de salida. A las 5:04 p.m. la videovigilancia la captó entrando al estacionamiento del trabajo. A las 5:07 p.m., Anna salió del garaje, deteniéndose en un Taco Bell para comprar un corset de pollo, Delia. Crucialmente, la vigilancia cerca de una escuela primaria cerca de la casa de Anna captó un coche que se asemejaba al de Anna pasando a las 5:44 p.m. Esto plantea la pregunta, si Anna condujo a casa, ¿había alguien esperándola dentro del garaje? El caso de la fiscalía se basó en gran medida en establecer el momento de la muerte de Anna, que la policía afirmó ocurrió entre las 5:50 p.m. y las 5:55 p.m. Los testimonios en el tribunal incluyeron declaraciones de personas que viven en la calle donde se descubrió el coche de Anna. Stephen Brockway testificó que el 14 de enero, alrededor de la 1 p.m. a la 1:40 p.m., él y un amigo estaban moviendo un remolque y no había coches estacionados cerca. Regresó alrededor de las 3 p.m. y notó que había una SUV estacionada. Otro vecino informó haber visto una camioneta Chevrolet azul en la calle alrededor de las 5 p.m. y las 6 p.m. Basándose en esta información, la policía concluyó que el coche de Anna probablemente se dejó allí después de las 6 p.m. el 14 de enero. Se reveló en el tribunal que la policía había interrogado a los otros hombres en la vida de Anna. Específicamente, Michael y Jerry. Ambos hombres proporcionaron voluntariamente muestras de ADN para la investigación, pero Michael negó poseer cualquier arma de fuego. Jerry, por otro lado, admitió poseer una Glock de 9 milímetros y una pistola de tiro de 2 puntos. Aunque la policía no recuperó estas armas, el tribunal se enteró por los registros de peaje que Jerry salió de su lugar de trabajo en Arlington alrededor de las 5:18 p.m. del 13 de enero y salió de la caseta de peaje de Renner Road a las 6 p.m. Esta información, combinada con la creencia de la policía sobre la hora de la muerte de Anna, sugería que Jerry no estaba en condiciones de ser responsable del crimen en el momento en que ocurrió. Estos detalles fueron presentados ante el tribunal para descartar a cualquier otro posible sospechoso. El tribunal fue informado de que el Dr. Wilerkowski había sido excluido como sospechoso, basándose en los registros de peaje que confirmaban que estaba en Garland Rover camino a casa a las 5:47 p.m. Además, el tipo de arma de fuego que poseía, una Glock de calibre .40, no coincidía con la pistola utilizada para matar a Anna. Las pruebas de ADN de la lata de Red Bull y la colilla de cigarrillo encontradas en el coche de Anna revelaron que el ADN pertenecía a un hombre desconocido,
A pesar de ingresar el perfil en el sistema de índice de ADN combinado, no hubo coincidencias. La fiscalía enfatizó el motivo financiero afirmando que Robert se beneficiaría económicamente de la muerte de Anna. Una revisión de sus registros financieros reveló que varias tarjetas de crédito estaban casi durante los interrogatorios policiales. Robert supuestamente mostró un gran interés en las finanzas de Anna. Michael informó a la policía que poco después de la muerte de Anna, Robert preguntó sobre su situación financiera y se acercó a la madre de Anna para preguntar sobre la ubicación de las joyas de Anna. La doctora Christian testificó que escuchó a Robert decir que sería beneficioso si viviera en la casa de Anna para evitar el costo de mantener dos hogares. Tatiana Hebert, otra amiga de Anna, describió a Robert como un empresario que estaba interesado en las cuentas bancarias, contraseñas y otros documentos de Anna. El tribunal se enteró de que Frank Schura, el albacén dependiente de Anna, le aconsejó a Igor que estableciera un fideicomiso, pero Robert le dijo que depositara el dinero en una cuenta bancaria. En su lugar, Igor fue nombrado beneficiario de la póliza de seguro de vida de Anna por $750,000 con 0 centavos. El 4 de febrero de 2015, la herencia de Anna depositó $25 con 0 centavos en la cuenta bancaria conjunta de Robert e Igor. Igor afirmó que el dinero se utilizó para pagar el coche que él estaba conduciendo, el cual Robert había poseído anteriormente y que luego le había transferido a Igor. Los ingresos también se utilizaron para pagar la hipoteca de Anna. La defensa afirmó que al centrarse en Robert, la policía no investigó a fondo a otros hombres en la vida de Anna. Afirmaron que los objetos descubiertos en el coche de Anna, así como las huellas, no coincidían con el ADN de Robert, y que el arma utilizada para asesinar a Anna aún no había sido encontrada. En defensa de Robert, se argumentó que no se vio afectado financieramente por la muerte de Anna. Robert afirmó que su mudanza a la casa de Anna fue únicamente para ayudar a Igor, quien era el beneficiario de su seguro de vida. Igor apoyó esta afirmación, testificando que la decisión de Robert de mudarse fue suya, motivada por el deseo de recibir ayuda en la gestión de las facturas y las responsabilidades del hogar. El juicio reveló que Anna cuidaba excelentemente de Igor, haciéndolo todo por él, por lo que no era raro que él buscara ayuda con el pago de las facturas. Igor testificó sobre la mancha de sangre descubierta en el coche de Anna, afirmando que había estado allí durante años, y no era una mancha nueva o fresca. La defensa también cuestionó la precisión del momento de la muerte. El médico forense declaró durante el juicio que el contenido del estómago de Anna había sido casi completamente digerido. La defensa argumentó que si ella hubiera comido la quesadilla y muerto antes de las 6 p.m., habría habido más restos de comida identificables en su estómago. Esto plantea la posibilidad de que ella fuera asesinada más tarde, proporcionando una coartada para Robert y algunos de los otros conocidos masculinos de Anna. A pesar de los argumentos de la defensa, un jurado del condado de Collin declaró a Robert Arthur Moses culpable de asesinato en primer grado de su exesposa Anna por motivos financieros y de su relación a finales de 2016, condenándolo a cadena perpetua después de más de 8 horas de deliberación. En el tribunal, los fiscales se refirieron al entonces de 64 años como un asesino calculador, afirmando que Anna, de 43 años, fue el objetivo y emboscada en el momento en que murió. Ella fue asesinada en la flor de su vida y nadie debería volver a temerle. Tras su condena, presentó una apelación para impugnar la decisión del tribunal. La apelación de Roberts se centró en la falta de pruebas, alegando que la condena se basó únicamente en conjeturas y especulaciones. La apelación se centró en piezas específicas de evidencia, incluyendo la quesadilla de pollo de Taco Bell y la inexplicada gran suma de dinero en la cuenta de ahorros de Anna en el momento de su muerte. Con respecto a la idea de la quesadilla de pollo, la apelación se centró en el testimonio del Dr. William, que cuestionaba el momento establecido de la muerte de Anna. El Dr. Rohr reconoció que si Anna hubiera comido una quesadilla de pollo en su camino a casa a las 5:45 p.m., es razonable esperar que el contenido del estómago esté parcialmente digerido después de ser disparada 10 minutos después. Sin embargo, testificó que no pudo reconocer ningún tipo de alimento en el contenido estomacal de Anna, lo que pone en duda la precisión de la cronología. La apelación argumentó que la incertidumbre sobre la digestión de la quesadilla de pollo pone en duda la precisión de la hora de la muerte de Anna, lo que implica que ella fue asesinada después de las 7 p.m. Si es cierto, esta afirmación proporcionaría una coartada para Robert, quien supuestamente estaba en el bar Twin Peaks en ese momento. Además, la apelación destacó la sustancial cuenta de ahorros de Anna,
enfatizando el aumento significativo de los fondos durante un período de 23 meses, a pesar de que sus registros de gastos mostraban que gastaba la mayor parte de sus ingresos. La apelación culpó a la policía por no investigar el origen de los fondos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Estatal rechazó los argumentos de Robert con respecto a la quesadilla. El tribunal declaró que nadie sabía qué había pasado con ella o si Ana la había consumido, en cuanto a los ahorros de Ana. El tribunal señaló que los fiscales lo mencionaron durante el juicio, afirmando que parte del dinero provenía de un antiguo interés romántico que quería ayudar a Ana. A pesar de la apelación, el tribunal confirmó la condena de Robert, y él sigue encarcelado. El rechazo de la apelación confirma el juicio anterior y preserva el resultado del juicio. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy veremos un caso que involucra una trama muy inusual que ocurrió en Londres en 2011. Los cuerpos de Alice Adams y Tibor Bass fueron descubiertos en una casa cerca del aeropuerto de Heathrow. Ambos tenían 20 años. Los investigadores que trabajan en este caso lo describirán como uno de los más inusuales para alguien que trabaja a tiempo completo en la aplicación de la ley. Alice Adams y Tibor Bass trabajaban para el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Alice era del lugar, y su casa familiar estaba aproximadamente a 6 millas del hotel donde trabajaba. Había comenzado el trabajo 3 semanas antes y había hecho amistad con otros empleados del hotel, especialmente con su compañero Tibor Bass. Tibor nació y creció en Budapest, Hungría. Era el segundo hijo de sus padres y tenía una hermana menor, Tibor, a quien le gustaba estar rodeada de otras personas. Podía tocar casi cualquier instrumento musical, siendo el piano su favorito. Le enseñó a su hermana Isabela a tocar el piano, y cantaban y tocaban juntos mientras sus padres escuchaban. La madre de T, Rosalia, luchó por seguir adelante, después de que su padre muriera inesperadamente en 2007. Tibor pasaba la mayor parte de su tiempo libre con su hermana. Era tanto su hermano como su padre. Quería compartir la carga de su madre, así que empezó a trabajar a tiempo completo cuando tenía 15 años. En 2008, solicitó ingreso a la Universidad de Budapest, con la esperanza de que un título universitario le ayudara a conseguir un buen trabajo y a apoyar mejor a su madre. A pesar de sus habilidades excepcionales, le negaron la admisión a la universidad. Tibor discutió con su madre la posibilidad de mudarse a Gran Bretaña y encontrar trabajo allí. La madre de Tibor debió apoyar la idea, ya que se mudó al Reino Unido en julio de 2010. A la edad de 19 años, se trasladó a Londres. Comenzó a trabajar en el Radisson Blu Edwardian Heathrow Hotel. Disfrutaba de su trabajo, de sus responsabilidades, de las personas con las que trabajaba y de los nuevos clientes que conocía cada día. Alice era una músico consumada que rápidamente se llevó bien con Tibor. Nunca se quedaban sin temas de conversación. Tibor Bass y Alice Adams eran los recepcionistas del hotel. Otro recepcionista era Attila Van, que tenía 31 años. Attila había estado en el hotel más tiempo que los otros dos y fue nombrado el mejor empleado en 2010. Tanto Attila como Tibor eran de Hungría, lo que los acercó más. El hotel proporcionaba apartamentos de empresa a sus nuevos empleados. Attila y Tibor vivían en una casa detrás del hotel. Era extremadamente conveniente. Por un lado, era más rentable. Por otro lado, no tenías que pasar mucho tiempo llegando al trabajo. A pesar de la felicidad de Tibor por estar en Inglaterra, no abandonó sus planes de continuar con la educación superior. Solicitó nuevamente a la Universidad de Budapest, y esta vez fue aceptado. Estaba muy feliz, pero tuvo que regresar a Hungría en agosto de 2011. La partida de Tibor estuvo marcada por una pequeña fiesta de despedida, que se celebró el 9 de agosto de 2011. Otros empleados del hotel asistieron a la fiesta junto a Tibor, Attila y Alice. Al día siguiente, este trío debía trabajar, pero ninguno de ellos se presentó. Los colegas dieron la voz de alarma cuando no llegaron al trabajo a las 7 de la mañana. La policía fue notificada a las 7:53 am. La policía llegó a la casa y llamó a la puerta. Nadie abrió la puerta, y todo estaba en silencio dentro. La puerta estaba sin llave. Cuando uno de los oficiales la abrió, descubrió una vista aterradora. Alice yacía en el suelo de la sala, su rostro oculto por una almohada. Más tarde, el médico forense que realizó la autopsia encontró 22 puñaladas en su cuerpo. El cuerpo desnudo del hombre que había muerto por heridas de cuchillo en el corazón yacía en la cama de su dormitorio. El asadón no se encontraba por ninguna parte.
La policía acordonó la casa, y los investigadores y expertos forenses comenzaron rápidamente su trabajo. Cuando los investigadores examinaron la escena del crimen, descubrieron que la cama en la que yacía Tibor no era donde había muerto. Era para limpiar. El perpetrador lo había herido en otro lugar antes de quitarle la ropa, limpiarlo y colocarlo en la cama. Se encontraron botellas de alcohol y sustancias ilegales, que parecían haber sido consumidas en la fiesta, en el apartamento. Los oficiales de policía registraron la casa, el área circundante y el ático, pero no encontraron a Attila Vance. Sus pertenencias personales, incluidos sus documentos, permanecieron dentro del apartamento. A medida que Attila se convirtió en el principal sospechoso, los investigadores comenzaron a entrevistar a sus compañeros de trabajo mientras los expertos trabajaban en la escena del crimen. Los empleados del hotel afirmaron que tan pronto como Tibor comenzó a trabajar en el hotel, Attila lo tomó bajo su ala porque ambos eran del mismo país. No pasó mucho tiempo antes de que Attila le pidiera a Tibor que viviera con él en un apartamento cerca del hotel. Incluso planificó su horario de trabajo para que tuvieran el mismo turno. Tibor era joven y atractivo, y recibía mucha atención femenina. El problema era que, antes de enamorarse de Tibor, Van no ocultaba su preferencia por las relaciones con hombres. Según el personal del hotel, Tibor rechazó sus avances, lo que lo hizo infeliz. Alice había conseguido un trabajo en el hotel 3 semanas antes de su muerte, y Tibor comenzó a mostrar interés en ella, lo que naturalmente irritó a Attila, quien estaba celoso a pesar de saber que Tibor solo estaba interesado en mujeres. Los investigadores comenzaron a preguntarse si Attila había cometido el crimen por celos y amor no correspondido. Incluso antes de que la policía descubriera los cuerpos sin vida de Tibor Ras y Alice Adams, un chico había publicado un mensaje ominoso en su página de Facebook. Escribió: «Quiero despertar de esa pesadilla». Esto se publicó a las 6:23 a.m., y varios amigos expresaron su preocupación, a lo que no recibieron respuesta. El mensaje convenció a los investigadores de que Attila Van estaba involucrado en la muerte de sus colegas. Esto también lo demostraba el número de heridas. Alice fue apuñalada 22 veces y Tibor 2. Además, Alice yacía en el suelo con una almohada contra su cara, mientras que Tibor estaba en la cama. Los investigadores entrevistaron a los demás miembros de la fiesta, quienes afirmaron que cuando todos se fueron, solo Attila, Bor y Alice permanecieron en el apartamento. Esto indicaba que algo había ocurrido entre estas 3 personas en el tiempo restante antes del amanecer. Las muertes de Alice y Boes fueron reportadas a sus familias. Lo que sucedió fue devastador tanto para las familias Adams como para las Bass. En un comunicado emitido por la familia Adams, la madre de Alice, Sarah, honró a su hija con las palabras: «Mi corazón está roto, y mi vida estará marcada para siempre por la tristeza. Extraño tanto a Alice, daría cualquier cosa por un abrazo y una sonrisa más de Alice Squeezy. La muerte de Alice ha hecho que mi familia experimente emociones extremas como el duelo, la ira y una tristeza abrumadora, y ha cambiado nuestra familia para siempre. Como madre, se supone que debes proteger a tus hijos. Y cada día y cada noche, tengo que enfrentar el hecho de que fallé. Lo más difícil de soportar es no saber exactamente qué le pasó a mi amada Alice esa noche. Por horrible que fuera conocer la verdad, sería preferible a la constante lucha en mi mente por entender la secuencia de eventos que llevaron al asesinato de Alice. No hay palabras para describir qué personalidad tan increíble y única tenía, ni cuánto amor, alegría, pasión y compasión trajo a la vida de tantas personas. Su fallecimiento es una tragedia indescriptible. La madre Alice dijo a los investigadores que poco después de la medianoche su hija le envió un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de una amiga. La policía emitió una alerta de búsqueda para Attila Van, pero él simplemente desapareció. Intentaron rastrear su teléfono, pero fue detectado por torres de celular en la misma área que el hotel. Esto era extremadamente extraño. Tan pronto como quedó claro, Attila había estado más cerca de lo que cualquiera había imaginado todo el tiempo. El equipo de investigación pasó 2 días en la escena antes de abandonar la casa. Unas horas más tarde, el equipo forense decidió regresar a la casa y realizar pruebas adicionales. Notaron que la puerta que habían dejado abierta había sido cerrada con llave desde adentro. Cuando entraron en la habitación, notaron a Attila Van tumbado en la cama. Estaba borracho e intentó hacerse daño con unas tijeras y un cuchillo. Tenía heridas en el cuello y las muñecas.
Cuando le hicieron preguntas, actuó de manera extraña e intentó demostrar algo con gestos. Fue trasladado al hospital donde los médicos aseguraron que su vida no corría peligro. La policía quedó perpleja cuando descubrió dónde había pasado Attila Van los 2 días anteriores. Había cortado una hendidura en la base del sofá-cama donde se descubrió el cuerpo de Tibor. Tomó un teléfono y varias botellas de agua y se metió dentro. Mientras los policías estaban en la escena, él permaneció dentro, escuchando y observando a través de los agujeros que había hecho. El principal sospechoso, Attila Van, fue arrestado dentro del hospital. El juicio comenzó el 9 de julio de 2012. Durante el juicio, se revelaron algunos detalles sobre el crimen brutal. La fiesta se salió de control después de que Alice, Tibor y Attila se quedaran solos en el apartamento. Los fiscales aceptaron hubo actividad sexual entre los tres, ya que se descubrió ADN de ambos hombres en los senos de la señorita Adams, hasta que un hombre declaró que recordaba que los tres estaban en la cama y que había una conexión entre ellos, pero no tenía ningún recuerdo de lo que sucedió después de eso. Insistió en que solo se dio cuenta de que había cometido un acto terrible después de despertarse por la mañana y ver a Alice en su cuerpo sin vida. Cuando se dio cuenta de que sus acciones habían matado a 2 personas, tomó la decisión de suicidarse. Sin embargo, declaró que tenía miedo de hacerlo solo, así que se quitó la ropa del teclado y se metió en la bañera junto a él. Incapaz de hacerse daño, movió a Tibor a la cama sabiendo que los buscarían. Abrió la base del diván y se escondió dentro. Mientras se escondía allí, incluso pudo actualizar su página de Facebook. Sollozaba fuertemente en la oscuridad mientras el fiscal Richard Widom explicaba los hechos del caso a los jurados. Según el señor Widom, 2 jóvenes fueron asesinados de manera violenta e injusta por este acusado. Aunque se han discutido otros casos, es difícil encontrar palabras para describir lo que ocurrió en este caso, aparte de decir que fue trágico que los jóvenes encontraran la muerte de esta manera. Según el señor Widom, Tibor Bass tuvo relaciones con empleados del hotel, y no hay evidencia de que alguna vez haya tenido una relación sexual con Attila Van. Sin embargo, Attila Van parecía tener sentimientos por Tibor Quintobeas y actuaba de manera ligeramente posesiva hacia él. El tribunal escuchó que Band estaba celoso de ti y que solo unos días antes del crimen tuvo un ataque de rabia contra su víctima durante una sesión de team building, cuando tomó una foto en la que Band no estaba presente. La situación alcanzó su punto máximo cuando la banda se enteró de que Tibor Sento había sido aceptado en un curso universitario en Hungría y se iría de Gran Bretaña a finales de mes. La gota que colmó el vaso pudo haber sido que Attila Van no soportaba ver a Tibor y Alice besándose, y en un ataque de celos, los mató a ambos. Además, el fiscal Richard Widom declaró en el tribunal que Attila Van fue encontrado desnudo en la cama individual. Tenía heridas en las muñecas, los antebrazos y el cuello. Estaba claro que se había escondido en el diván del doble cama. Debió haber estado presente durante la visita del patólogo, la remoción de los cuerpos y el examen de la escena por parte de los investigadores forenses. Tenía la previsión de ocultarse eficazmente y permanecer indetectado durante su estancia en el lugar. Tras el caso, el inspector detective John Finch declaró fuera del tribunal que la policía no había sido negligente al no mirar debajo de la cama. Él declaró: «He revisado esto con la alta dirección varias veces. Fue algo inusual y extraño para que una persona hiciera. Desafía la credulidad». Afirmó que levantar las camas para buscar personas que no estaban presentes resultaría en la pérdida de evidencia forense crítica. Tibor Bass y su madre, Rosalia, rindieron homenaje a su hijo. Su declaración incluía las siguientes palabras: Tibor era un joven que disfrutaba de la música y las artes, reparando aparatos y practicando trucos de freestyle en su bicicleta BMX Daisy. En casa, siempre era creativo y disfrutaba experimentando con computadoras, como construir altavoces estéreo con cartón y cables viejos. Tenía una pasión por la fotografía y gastó su primer sueldo en una cámara profesional. Tibor era constantemente amigable, servicial, solidario, accesible, extrovertido y confiable. Tenía muchos amigos en Hungría y el Reino Unido. El 11 de agosto me enteré de que 2 jóvenes inocentes de 20 años, mi hijo Tibor y su amiga Alice, habían sido asesinados. Me enteré de que el amigo de T se había quitado la vida. Era imposible y devastador creer que un evento así pudiera ocurrir. Antes de eso, me dio consuelo saber que Tibor había hecho un buen amigo en Londres que era maduro, amable e inteligente. Su amigo me prometió personalmente que cuidaría de mi hijo y que no dejaría que le pasara nada. Confié en él y lo vi como uno de los míos. Esa es otra razón por la que la noticia del asesinato de mi hijo fue tan desgarradora. A lo largo de la investigación policial y el juicio,
Tuve que revivir los horrores de esa noche, lo que solo aumentó mi tristeza. No hay palabras para describir la agonía y la pérdida que nuestra familia experimentará por el resto de nuestras vidas. Hasta que se declaró culpable, Attila Van afirmó que no podía recordar los eventos de esa noche horrible. El 18 de julio de 2012, el 17 de agosto, después de solo 5 horas de deliberación, el jurado condenó a Attila Van, de 32 años. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas. Tendrá que cumplir 26 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Michelle Young nació en 1977 en la próspera y armoniosa ciudad de Nueva York. Desde joven tenía una personalidad extrovertida y aspiraba a trabajar en finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Michelle dio un paso significativo hacia la realización de su sueño al inscribirse en una universidad en Raleigh. Para 2001, había alcanzado el éxito financiero y conoció a un hombre que tuvo un impacto significativo en su vida personal. Michelle conoció a Jason Young en su cumpleaños número 24, mientras salía a celebrar con amigos. Jason, que se graduó de la misma universidad, tenía un historial académico e intereses similares a los de Michelle. Esta conexión llevó a una relación romántica, que culminó en su matrimonio. El viernes 3 de noviembre de 2006, Jason Young pidió a su cuñada Meredith Fisher que visitara su casa y recogiera algunas impresiones de eBay. El objetivo era evitar que su esposa de 29 años, Michelle Young, los descubriera. Jason informó a Meredith que había impreso materiales sobre bolsos de Coach y planeaba comprar uno para Michelle como regalo de aniversario. Sin embargo, se olvidó de guardarlos y estaba preocupado de que Michelle los encontrara. En ese momento, Jason estaba de viaje de negocios. Meredith aceptó recoger las impresiones, que le dijeron estaban en la oficina de casa, en el piso de arriba. Jason, Michelle y su hija de 2 años, Cassidy, viven juntas en Birchleaf Drive, en Raleigh, Carolina del Norte, donde Michelle está embarazada de 5 meses de su segundo hijo, un niño. Meredith llegó a la casa alrededor de la 1 p.m. y pasó por la puerta del garaje rota antes de entrar por la puerta de la cocina sin llave. Cuando entró en la casa, notó lo fría que estaba. El coche de Michelle estaba en el garaje, y Meredith descubrió el bolso y las llaves de Michelle en la encimera de la cocina. Preocupada, llamó el nombre de Michelle pero no obtuvo respuesta. A pesar de escuchar a Mr. G, el perro de Michelle, gemir, Meredith no pudo encontrarlo, y no estaba segura de su ubicación. Mientras subía las escaleras, Meredith notó lo que pensaba que era tinte rojo para el cabello cerca de la parte superior de las escaleras. Cuando llegó arriba, descubrió a su hermana tendida boca abajo en el suelo. Contrario a su suposición inicial, la sustancia roja era sangre, no tinte para el cabello. Meredith descubrió el cuerpo de Michelle en un charco de sangre después de que la hubieran golpeado brutalmente hasta matarla. Después de llamar al 911, Meredith descubrió a la hija de 2 años de Cassidy, Michelle, escondida bajo las cobijas, físicamente ilesa. Cassidy pidió vendajes, mencionando que su madre tenía moretones por todas partes. Meredith mencionó al operador la afirmación de Cassidy de que podría haber alguien más en la casa, cuando se le preguntó sobre los problemas de Michelle. Meredith mencionó peleas ocasionales entre Michelle y su esposo, Jason, pero aclaró que no eran demasiado graves. También informó al operador que había huellas de sangre por toda la casa, incluidas las dejadas por la hija de Michelle. Cuando llegaron los paramédicos, se confirmó que Michelle estaba muerta, y quedó claro que llevaba muerta algún tiempo. Cassidy, la hija de Michelle, fue examinada y se encontró que tenía sangre seca en los dedos de los pies y en el fondo de sus pantalones de pijama. Afortunadamente no había sufrido ninguna lesión física. Meredith informó de inmediato a su madre, Linda Fisher, sobre la trágica muerte de Michelle. Linda, a su vez, contactó a la madre de Jason Young para darle la devastadora noticia. Mientras tanto, Jason estaba viajando desde Virginia a la casa de Pat en Brevard. Cuando llegó, su padrastro le habló sobre Michelle. Meredith luego llamó a Jason revelando que la muerte de Michelle había sido considerada un homicidio. Cuando Jason se enteró de la muerte de su esposa, condujo apresuradamente a Raleigh con algunos miembros de la familia. Durante el viaje, amigos le informaron que la policía había preguntado sobre cualquier problema marital que Michelle pudiera haber tenido, y él decidió permanecer en silencio hasta que obtuviera representación legal.
Jason se negó a responder a las preguntas de la policía cuando llegó a Raleigh. Citando el consejo de su abogado, la policía descubrió rastros de sangre en el pomo de la puerta que conecta la cocina con el garaje, que más tarde se confirmó que pertenecían a Michelle. A pesar de una puerta de garaje rota que había estado en ese estado durante algún tiempo, no había signos de entrada forzada. Notablemente, la caja de joyas de Michelle tenía 2 cajones retirados y faltaban varios objetos de valor, incluidos sus anillos de boda y compromiso. Sin embargo, la casa no estaba dañada ni revuelta de ninguna otra manera. El cuerpo sin vida de Michelle fue encontrado vestido con pantalones de chándal y una sudadera con cremallera. Su cuerpo mostraba signos de decoloración, frialdad y rigidez. La escena reveló una gran cantidad de su sangre, con manchas en las paredes del dormitorio y dentro del armario. Michelle fue encontrada junto a un armario etiquetado como su armario, y una pequeña muñeca fue descubierta junto a su cabeza. La policía quería interrogar a Jason sobre su paradero la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de noviembre. A pesar de la reticencia y negativa de Jason a cooperar, los investigadores descubrieron que el 2 de noviembre, él dejó el mitin y se dirigió a Virginia para una llamada de ventas programada para las 10 a.m. del 3 de noviembre. En Clint Bot, Michelle planeaba pasar la noche del 2 de noviembre con su amiga Shelley. Shelley dijo que llegó a la casa de Michelle alrededor de las 6:30 p.m. y encontró a Jason todavía allí cuando él ofreció unirse a ellas para cenar. Jason rechazó, mencionando que planeaba comer en Cracker Barrel de camino a Galax, Virginia. Jason había reservado una habitación en Galax para la noche, con la intención de conducir a Clint Woods a la mañana siguiente para la llamada de ventas. Shelley le dijo a la policía que después de que Jason se fue, Michelle bañó a Cassidy y la acostó, después de lo cual vieron Grey's Anatomy. Durante su tiempo juntas, Michelle le contó a Shelley sobre los recientes desacuerdos con Jason, particularmente sobre los planes para las vacaciones. Michelle quería que su madre Linda se quedara con ellos desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, lo cual no emocionaba a Jason. Según las investigaciones, Jason llamó a Michelle 7 veces esa noche. Shelley, la amiga de Michelle, le contó a la policía sobre su inquietante sensación de ser observada esa noche, lo que la llevó a pedirle a Michelle que la acompañara a su coche cuando salió alrededor de las 10 p.m. y las 10:30 p.m., el 3 de noviembre. Entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un residente repartía periódicos en la zona. Informaron haber visto una SUV de color claro estacionada en el jardín de Michelle o en la calle frente a su casa. Otro residente pasó por allí alrededor de las 6:15 a.m. Noté una SUV vacía estacionada al borde del camino de entrada. La policía investigó los movimientos de Jason y descubrió que salió de la residencia del mitin el 2 de noviembre para viajar a Virginia. Alrededor de las 7:30 p.m., Jason se detuvo en una gasolinera en Raleigh y llamó a su madre, Pat Young, para informarle que iba a consultar con Michelle sobre quedarse en la casa de Pat el viernes por la noche. Pat vivía en Brevard cuando Jason regresó de su viaje de negocios, y Jason planeaba recoger algunos muebles que ella le había ofrecido después de llamar a su madre. Jason continuó su viaje a Virginia, deteniéndose para comer en un restaurante Cracker Barrel en Greensboro a las 9:25 p.m. Más tarde se registró en un Hampton Inn a las 10:54 p.m. y entró en su habitación con una tarjeta de acceso a las 10:56 p.m. Aunque utilizó el Checkout Express a la mañana siguiente, su hora exacta de salida del hotel seguía siendo desconocida. Jason llamó a su madre a las 7:40 a.m. El 3 de noviembre, llegó a Virginia a través de una torre celular cerca de Whiteville. Llegó a la llamada de ventas, y Clint llegaría 30 minutos tarde. A pesar de que las grabaciones de vigilancia en la tarjeta de la habitación mostraban que Jason no salió de su habitación de hotel después de la medianoche, la policía era escéptica. Un examen más detallado de las grabaciones les llevó a sospechar de manipulación, creyendo que Jason pudo haber regresado a Raleigh después de la medianoche para cometer el crimen contra Michelle antes de regresar a Virginia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet en la computadora de Jans sobre la anatomía de un knockout, apagón por trauma craneal, knockout por golpe en la cabeza y trauma craneal, aunque se desconocía el momento exacto de las búsquedas. 2 años después de que se descubriera el cuerpo de Michelle, Jason fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en la afirmación de que Jason y Michelle tenían dificultades maritales y financieras,
con Jason supuestamente queriendo terminar el matrimonio. Durante el juicio se revelaron varios romances, así como pruebas de relaciones tensas. La fiscalía afirma que después de registrarse en el Hampton Inn en Hillsville, Virginia, Jason salió del hotel durante el regreso nocturno al meeting y cometió el asesinato. Afirmaron que él hackeó la cámara de vigilancia del hotel y se detuvo a poner gasolina en una estación entre Hillsville y Raleigh. La fiscalía presentó al jurado la teoría de que Michelle fue estrangulada y golpeada hasta morir, dejando a su hija de 2 años, Cassidy, sola en la casa con el cuerpo sin vida de su madre durante un periodo prolongado de tiempo. Las pequeñas huellas ensangrentadas de Cassidy fueron encontradas esparcidas por toda la casa. Durante el juicio, se mostró al jurado las grabaciones de vigilancia del Hampton Inn, comenzando a las 10:49 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, la grabación se volvió negra a las 11:20 p.m., lo que llevó a la fiscalía a creer que Jason había manipulado la cámara. Afirmaron que lo hizo para mantener abierta la puerta de seguridad, permitiéndole salir sin usar su tarjeta de acceso. Un empleado del hotel descubrió que la puerta de emergencia del primer piso, que va desde la escalera occidental hasta el exterior del hotel, había sido mantenida abierta con una pequeña roca roja. Normalmente, esta puerta estaba cerrada hasta las 11 p.m. Kidd descubrió que la cámara en la escalera más cercana a la puerta mantenida abierta no estaba funcionando, a pesar de que las otras cámaras estaban operativas. La última imagen de la cámara fue capturada a las 11:20 p.m. del 2 de noviembre. Aunque los miembros del personal volvieron a enchufar la cámara a las 5:44 a.m. del 3 de noviembre, alguien la redirigió al techo entre las 6:34 a.m. y las 6:35. La fiscalía afirmó que esta secuencia de eventos indicaba que Jason desenchufó la cámara y dejó la puerta entreabierta dándose así una coartada mientras regresaba a casa para cometer el crimen contra su esposa. La fiscalía afirmó que Jason se detuvo en una gasolinera en Carolina del Norte alrededor de las 5 a.m. En su camino de regreso a Virginia, la asistente de la gasolinera testificó en la corte, afirmando que creía que la persona que visitó la estación esa mañana era Jason. Recordaba vívidamente el encuentro, explicando: "No olvido nada así cuando alguien me está gritando y quejándose". Según el testimonio de Gracie, un hombre en un SUV blanco se estacionó en la bomba más lejana e intentó repetidamente poner gasolina. Frustrado, entró en la tienda y abusó verbalmente de Gracie porque la bomba no estaba funcionando. Le informó que a esa hora temprana, los clientes debían proporcionar dinero o identificación antes de usar las bombas de gasolina. Para resolver la situación, el hombre le dio $20.00, echó gasolina por valor de $15.00 en su coche y luego se fue sin regresar a la tienda por el cambio. El testimonio de Grace se utilizó como evidencia para respaldar la afirmación de la acusación. Durante el juicio se revelaron detalles sobre el matrimonio de Jason y Michelle. Algunos conocidos creían que el embarazo de Michelle con su primer hijo era la razón principal de su unión. Meredith Fisher, la cuñada de Michelle, testificó que le aconsejó dejar a Jason, pero Michelle no siguió adelante con el divorcio. 3 semanas antes de la muerte de Michelle, Jason supuestamente le dijo a un amigo que había terminado. El tribunal también se enteró de que la pareja tenía frecuentes desacuerdos sobre la madre de Michelle, Linda. Linda frecuentemente hacía visitas prolongadas a su hija y expresaba el deseo de mudarse a Carolina del Norte para pasar más tiempo con Michelle y su nieta. Linda incluso ofreció remodelar su casa para acomodar su presencia. Mientras Michelle estaba satisfecha con el arreglo, Jason no lo estaba. Linda, la madre de Michelle, testificó en la corte sobre el momento en que se enteró de que su hija había muerto. Linda afirma que su otra hija, Meredith, llamó y afirmó inequívocamente que la mamá Michelle había muerto. Linda inicialmente preguntó si Michelle simplemente se había desmayado, pero Meredith confirmó que había muerto. Linda describió haber intentado contactar a Jason, pero sus llamadas no fueron respondidas y él nunca las devolvió. El testimonio de Linda reveló una relación volátil entre Jason y Michelle, con Linda presenciando numerosas peleas y a Jason supuestamente menospreciando a Michelle. Linda le dijo al tribunal que le aconsejó a Michelle que dejara a Jason, pero Michelle estaba decidida a salvar su matrimonio. Según Linda, Michelle le dijo que Jason no hacía el amor con ella y tenía un enfoque pervertido hacia la intimidad.
Linda también testificó que Jason tenía amigas que se quedaban en su casa. Cuando Michelle estaba fuera por negocios, ella expresó su tristeza. Linda le dijo al jurado que tenía mucho que ofrecer. Había mucho sobre Michelle además del hecho de que vivía en Carolina del Norte. Sigue siendo animadora. Quiero decir, ella tenía ese ánimo, esa energía, esa vivacidad. ¿Sabes? Amaba la vida. Y él se la robó. Él simplemente se la quitó. Después del funeral de Michelle, Jason se mudó con sus padres y su hija Cassidy. Linda contrató a un abogado para que la ayudara a organizar visitas con Cassidy. Tras los procedimientos legales, Meredith obtuvo la custodia total. Linda creía que Jason no quería que se hicieran más preguntas. Durante el juicio, una de las amigas de Jason, Carol y Surby, testificó que lo conocía desde que eran adolescentes. Ella fue a verlo en el otoño de 2006, justo 10 días antes de que Michelle muriera, y confesó haber tenido relaciones sexuales con Jason en el sofá de la sala una noche mientras Michelle estaba fuera de la ciudad. Carol también afirmó que Jason tomó su anillo de bodas, fingió tragárselo y luego se lo devolvió al día siguiente. Michelle Money, otra amiga y hermana de la hermandad universitaria de Michelle Young, también testificó en la corte. Michelle Money creía que su esposo le era infiel y reveló que conoció a Jason en su boda. Su contacto aumentó hacia finales de septiembre de 2006. Jason también visitó a Michelle Money en Orlando en octubre de ese año, durante el cual tuvieron una relación sexual. Jason supuestamente le dijo a un amigo que amaba a Michelle Money. Se mantuvieron en comunicación constante durante todo octubre, intercambiando mensajes 980 veces en un mes, el día antes de que Michelle fuera asesinada. Se comunicaron 51 veces en un día. El último contacto de Jason el 2 de noviembre fue Michelle Money, quien también fue la primera persona a la que llamó el 3 de noviembre. Michelle Money testificó que solíamos tener conversaciones regulares sobre trabajo, vida y niños. El tribunal también escuchó sobre las graves lesiones de Michelle. El doctor Thomas Clark, quien realizó la autopsia, testificó que Michelle murió por trauma contundente en la cabeza, habiendo recibido al menos 30 golpes, el más grave de los cuales fue infligido por un objeto contundente pesado con una superficie redondeada, resultando en fracturas en forma de media luna en el cráneo. El Dr. Clark también descubrió signos de estrangulación en Michelle, quien tenía la mandíbula rota, fracturas en el cráneo, hemorragias cerebrales, laceraciones, abrasiones y dientes desplazados. Se informó al tribunal que no había evidencia de que Jason hubiera agredido físicamente a Michelle anteriormente. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que, aunque esto fuera cierto, no descartaba la posibilidad de que él la hubiera agredido esa noche en particular. Su argumento se basaba en la creencia de que Jason era capaz de violencia física, y llamaron a su ex prometida, Genevieve Carr, como testigo. Genevieve testificó que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Jason. Un incidente notable que describió ocurrió en una boda en Texas, cuando Jason, que estaba intoxicado, le quitó a la fuerza su anillo de compromiso durante una discusión sobre su nivel de intoxicación. Genevieve dijo que el anillo era demasiado pequeño y apretado en su dedo. Cuando no pudo quitarlo, Jason, agitado, lo arrancó con fuerza. Ella relató al tribunal: nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban completamente vacíos y vidriosos, como si no me notara. Genevieve afirmó que el incidente mencionado anteriormente no fue un acontecimiento aislado. Describió otro incidente en el que Jason, enfurecido, golpeó el parabrisas de su coche con el puño desnudo, causando daños. Además, golpeó una pared en su apartamento, causando daños adicionales a la propiedad. Después de varios años sin contacto, Genevieve recibió un correo electrónico de Jason el 12 de septiembre de 2006, expresando sus sentimientos por ella. La defensa argumentó que la fiscalía carecía de pruebas creíbles contra su cliente. Afirmaron que el ADN y las huellas dactilares de Jason se encontraron naturalmente en el dormitorio, pero ninguno de ellos estaba manchado de sangre. Además, no se encontró sangre en su coche, ropa, ni en la habitación del hotel de Virginia donde se alojó. Durante la investigación policial se descubrió que Jason no tenía cortes, moretones u otras lesiones en sus manos o cuerpo, con la excepción de un dedo del pie magullado y roto. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, Jason admitió que no era un esposo perfecto, pero dijo que estaba trabajando activamente para mejorar su matrimonio. Negó vehementemente estar involucrado en el asesinato de Michelle. El tribunal se enteró de los problemas existentes en el matrimonio de Jason y Michelle. Pero también aprendimos que Jason amaba genuinamente a su esposa y estaba decidido a hacer que los chips de relevo superaran la emoción que rodeaba el inminente nacimiento de su bebé.
Los correos electrónicos intercambiados el 24 de octubre de 2006 demostraron la disposición de Jason para asistir a las sesiones de consejería. Jason no creía que sus discusiones fueran más frecuentes que las de otras parejas. La defensa argumentó que Jason no habría tenido suficiente tiempo para regresar a Raleigh, cometer el asesinato y regresar a Virginia. Dado que el hotel estaba a unas 160 millas de su casa, Jason había comenzado recientemente un nuevo trabajo vendiendo software de registros electrónicos de salud, y estaba en Virginia porque su empleador había programado una llamada de ventas temprano en la mañana para cliente el 3 de noviembre. Para evitar conducir desde Raleigh el día de la llamada, Jason decidió quedarse a pasar la noche. Nervioso por la próxima reunión, pasó la tarde revisando el software de demostración que planeaba usar durante la presentación. En el tribunal, Jason afirmó que salió de su habitación de hotel para sacar el cargador de su computadora portátil del coche, pero se dio cuenta de que había dejado la tarjeta de la habitación dentro. Sostuvo la puerta de salida abierta. Regresó a su habitación y luego salió a fumar un cigarro. También pasó por la recepción para conseguir una copia de USA Today. Sostuvo la puerta de salida abierta una vez más para un descanso de cigarro. Cuando se les preguntó sobre el retraso de 30 minutos para una llamada de ventas, Clint y Jason afirmaron que se había perdido. En cuanto a las búsquedas en Internet descubiertas en su computadora, Jason explicó que se realizaron en un momento diferente y estaban relacionadas con un accidente que presenció. A pesar de la deliberación del jurado, no pudieron llegar a una decisión unánime, resultando en un jurado dividido con un voto de 8-4 a favor de la absolución. Jason enfrentó un segundo juicio en el que no testificó, pero se mostró un video de su testimonio del juicio anterior. El segundo jurado deliberó durante 6 horas antes de condenarlo por asesinato en primer grado. Jason fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason apeló su condena. Durante la audiencia de apelación, su nuevo equipo legal argumentó que su abogado de juicio debería haber objetado con más fuerza cuando el juez permitió que los jurados escucharan sobre la falta de respuesta de Jason a una demanda civil por muerte por negligencia en la que se le encontró responsable del asesinato de su esposa. Entre los dos juicios penales, la familia Michel presentó una demanda civil contra Jason, en la cual se determinó que él era responsable de la muerte de Michelle. El abogado de Jason argumentó que el jurado no debería haber sido informado de esta información. También afirmaron que el mismo juez, el juez del Tribunal Superior, Donald Stevens, presidió tanto el caso civil como el segundo juicio penal, posiblemente sesgando al jurado en contra de Jason. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con los argumentos de Jason. Un panel unánime de la Corte de Apelaciones revocó su condena y ordenó un nuevo juicio, que habría sido el tercero. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el tercer juicio, un panel de la Corte de Apelaciones Estatal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones. Como resultado, Jason no enfrentó un tercer juicio, y su condena por asesinato en primer grado fue confirmada en la demanda civil por muerte injusta. La familia de Michelle recibió $15.500.000 con 0 centavos en daños. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos un incidente que ocurrió en Florida, el 14 de julio de 2012, cuando Adrienne Robert, de 29 años, fue descubierta muerta por su compañera de cuarto. Sus ojos estaban abiertos, pero no respiraba. Las cámaras de CCTV fueron fundamentales en la investigación de este caso, ayudando a los detectives a localizar y arrestar al criminal. Adrienne nació el 4 de enero de 1983 en Brunswick, Maine. Se graduó de Leavitt High School en Maine en 2001 y de la Universidad de Maine en Augusta en 2005. En 2007 se mudó de Maine a Clearwater, Florida. La familia y los amigos de Adrienne la describieron como una persona hermosa y amable que siempre estaba alegre y llena de energía. Miraba al futuro con emoción. Ella y su novio, Justin, se estaban preparando para empezar una vida juntos. Adrienne estaba alquilando una casa con su amigo Jay en ese momento. La relación con Justin estaba progresando, y en julio de 2012 encontraron una casa donde planeaban vivir juntos. Adrienne empacó sus pertenencias y decidió dar una fiesta de despedida la noche del 13 de julio de 2012. Le dijo a su novio Justin que ella y su compañero de cuarto Jay planeaban ir al cine, a un bar o algo así. Justin no pudo unirse a ellos debido a un asunto de negocios urgente. Al mismo tiempo,
Justin no tenía objeción a que Adrian pasara la noche en compañía de Jay. Después de todo, eran compañeros de cuarto y amigos. Jay y Adrian comenzaron sus celebraciones en casa. Tomaron unas copas, recordando momentos felices del pasado, pero luego decidieron continuar la noche en otro lugar, yendo al Diamond Doll Strip Club. Este establecimiento sigue en funcionamiento hoy en día y parece ser el mismo por fuera. A las 3:34 am, Jay llamó al 911 y le dijo al operador que acababa de regresar a casa y había descubierto a su compañero de cuarto muerto. Jay declaró que él y Adrian estaban en una discoteca, pero ella se había ido antes, así que él pasó más tiempo allí, y cuando regresó a casa la descubrió en el suelo del baño. Sus ojos estaban abiertos, pero no respiraba. También había signos de lucha, lo que implica un crimen. El operador le dijo a Jay que se concentrara y realizara RCP en Adrian mientras le daba instrucciones. Jay lo siguió todos, intentando reiniciar el corazón de Adrian hasta que llegaron los paramédicos. Desafortunadamente, cuando llegó la ambulancia, ella ya había muerto, y no pudieron ayudarla de ninguna manera. Fue declarada muerta en el lugar. La policía tuvo que responder las siguientes preguntas. ¿Quién mató a Adrian Roberts y estuvo involucrada a su compañera de cuarto? Comenzaron buscando minuciosamente la casa, inspeccionando cada armario y revisando debajo de cada cama. La policía necesitaba asegurarse de que el criminal no se estuviera escondiendo en algún lugar dentro de la casa. Cuando los detectives y los expertos forenses llegaron a la escena del crimen, notaron que no había signos de entrada forzada en la puerta principal. Adrian yacía en el suelo del baño. Solo llevaba un sujetador. Su muerte fue causada por una puñalada en el pecho. Adrian estaba tratando de protegerse, como lo demuestran las señales de una lucha en el baño. El hecho de que ella estuviera casi desnuda llevó a los detectives a creer que el criminal era un hombre. Tuvieron que esperar más detalles de los expertos forenses que realizaron la autopsia. Los detectives descubrieron algo extraño mientras inspeccionaban más a fondo la casa. Mientras inspeccionaban el dormitorio de Adrian, notaron que una parte de la sábana de su cama había sido cortada. Sin duda, ese detective tenía una razón para sugerir que esa era la forma en que el criminal intentaba destruir las pruebas. Tal vez el ADN del criminal estaba en la sábana. Sin embargo, era extraño que la persona que lo hizo no se llevara toda la hoja. Después de todo, la parte restante de la sábana contenía algo de ADN. Descubrieron algo similar al líquido seminal y enviaron las muestras al laboratorio para su análisis. El coche de Adrian también se descubrió que faltaba del aparcamiento junto a la casa, lo que implica que había sido robado por un criminal. La policía buscó posibles testigos del crimen y emitió una alerta de búsqueda para el coche de la víctima. Para resolver este caso, los detectives necesitaban conocer cada detalle de las últimas horas de Adrian. Pero primero, tenían que informar a su familia sobre la trágica noticia. Los padres de Adrian estaban conmocionados por lo que le había sucedido. No podían creer que alguien hubiera llevado a su amada hija. El novio de Adrian, Justin, se enteró del incidente a la mañana siguiente. Cuando notó que la policía había acordonado la casa de Adrian, supo que algo estaba mal. Los detectives le informaron que Adrian había muerto anoche. Los criminales frecuentemente regresan a la escena del crimen. Dado esto y el hecho de que Justin tenía una relación con Adrian, los detectives comenzaron a investigarlo por posible implicación en el crimen. Los individuos más cercanos se convierten en los primeros sospechosos. Es una práctica común, y no hay nada sorprendente en ello. El mismo día, unas horas más tarde, descubrieron el coche de Adrian a unas pocas calles de su casa. Las luces estaban encendidas y las llaves estaban dentro del encendido. El coche abandonado solo confirmó la suposición de los investigadores de que el criminal había utilizado el coche de la víctima para huir de la escena del crimen. Los expertos forenses examinaron cuidadosamente el interior del vehículo, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar a resolver el caso. Los investigadores recurrieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar quién estaba conduciendo el coche de Adrian. Desafortunadamente, el lugar donde la policía descubrió el coche de Adrian carecía de cámaras. No obstante, había cámaras en los edificios cercanos. Revisando las grabaciones, los investigadores notaron a un hombre vestido con pantalones cortos, una gorra de béisbol y cabello largo. Era aproximadamente la misma hora en que llegó la llamada al 911. Él caminaba lentamente en la dirección opuesta al coche de Adrian, y era crucial saber a dónde iba después. Había otra cámara de vigilancia a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los investigadores se sintieron muy decepcionados. Este hombre tomó el camino opuesto. Como resultado, perdieron el rastro de su ubicación. Reprodujeron la grabación docenas de veces, con la esperanza de captar algo que no hubieran notado antes.
Sin embargo, era difícil ver algo más que las características generales de este hombre. Porque la grabación se hizo por la noche. Entrevistar a los testigos proporcionó a la policía nueva información para considerar mientras estaban sentados en el porche de su casa por la noche. Uno de los vecinos notó a Adrian y a un hombre corriendo por la acera. Era inusual por varias razones. Primero, era tarde en la noche. En segundo lugar, no parecía que hubieran salido a correr. Adrian llevaba un vestido en lugar de ropa deportiva. Además, llevaba zapatos en la mano. El hombre que corría detrás de ella no estaba vestido con ropa deportiva, pero no parecía estar acosándola porque Adrian no estaba gritando ni pidiendo ayuda. Como resultado, el vecino le dio poca importancia a lo que vio. Como mencioné anteriormente, los investigadores necesitaban reconstruir la secuencia de eventos que precedieron la llamada al 911 sobre Adrian, la compañera de cuarto de la víctima. Jay fue invitado a la comisaría para ser interrogado. Después de todo, Adrian lo acompañó al club, y luego la descubrió en el suelo del baño, o eso dijo él. Durante una conversación con el detective, Jay afirmó que él y Adrian tomaron unas copas en casa antes de ir a Diamond Dolls. Solían ir allí para relajarse y escapar de sus problemas diarios. Según Jay, fueron allí a pie porque ya habían consumido alcohol y no querían conducir en ese estado. Como resultado, la policía decidió centrarse en las muñecas de diamante, ya que los visitantes con reputaciones cuestionables frecuentan tales lugares. Jay dijo que él y Adrian llegaron al club alrededor de las 10:30 p.m. Me quedé allí durante varias horas. Cuando estaban sentados en una mesa, se les unió otro hombre que nunca antes habían conocido. Jay se refirió a él como un afroamericano con barba y una gorra de béisbol. Adrian regresó a casa unas horas después, y se dice que Jay se quedó atrás. Notó que el tipo que estaba sentado en la mesa con ellos también se había ido, con la esperanza de confirmar el testimonio de Jay y descubrir nuevas pistas. Los investigadores se dirigieron a las muñecas de diamante. Estaban seguros de que el club tenía cámaras de vigilancia que les permitirían determinar si Jay estaba diciendo la verdad o tenía algo que ocultar. La cámara gran angular, apuntada a la carretera, grabó a todos los que entraron y salieron del club esa noche, revisando las grabaciones. Los investigadores descubrieron el momento en que Jay y Adrian llegaron al club. Estaban relajados, y no estaba ocurriendo nada fuera de lo normal. La otra cámara estaba posicionada en la entrada del club. Además, la calidad de la grabación era bastante buena. Permitió a la policía hacer. Las imágenes de las cámaras de seguridad verificaron el testimonio de Jay. Salió del club solo a las 2:53 a.m. Salió, cruzó el estacionamiento y caminó hacia su casa. Adrian también salió del club antes que Jay, a la 1:38 a.m., según las cámaras de seguridad. Cuando Adrian entró al club, los espectadores más observadores probablemente notaron que algo estaba mal. Ella llevaba un vestido y lo que parecía ser una chaqueta. Sin embargo, cuando regresa a casa, solo lleva puesto un vestido. Adrienne había salido del club y estaba a punto de irse a casa. Pero 4 segundos después, un hombre con una gorra de béisbol salió del club. Salió corriendo tras ella para devolverle la chaqueta que había dejado dentro. Después de que le devolvió la chaqueta a Adrienne, parecían estar discutiendo algo. Nunca sabremos de qué estaban hablando en ese momento. En lugar de regresar al club, este hombre siguió a Adrienne fuera del estacionamiento, donde giraron a la derecha. Como puedes ver, la calle no está llena de gente. Casi no hay casas aquí. ¿Adrian se sintió en peligro en ese momento? Quizás. Nunca lo sabremos con certeza. Los investigadores concluyeron que el hombre captado por la cámara en el club y el hombre visto cerca del coche abandonado de Adrian no eran la misma persona. Dadas todas las circunstancias que rodean su muerte, concluyeron que el perpetrador era muy probablemente el hombre que vieron en las grabaciones de las cámaras de seguridad del club, y que el hombre en esta grabación podría ser un transeúnte al azar. En cualquier caso, la policía estaba investigando todos los posibles escenarios y esperaba proporcionar respuestas a los padres de Adrian lo antes posible. Su familia viajó a Florida para recoger sus pertenencias. Los investigadores se reunieron con Mark y Dolores y prometieron hacer todo lo posible para localizar y procesar al criminal. Los padres de Adrian la describieron como una persona amigable que no tenía enemigos. Se llevaba bien con su novio, Justin, y su compañero de cuarto, Jay. Los investigadores creen que Adrian no tenía ninguna conexión real con la persona que la asesinó. Pronto llegó el informe del laboratorio. Aunque el criminal cortó una porción de la sábana en un intento de eludir la responsabilidad, los expertos forenses descubrieron ADN masculino allí.
Además, apareció no solo en la sábana, sino también en el cuerpo de Adrian, dentro de las paredes. Cuando los investigadores compararon el ADN obtenido con la base de datos, estaban decepcionados de que no hubiera coincidencias. Así, la policía tenía el ADN de un hombre desconocido y las grabaciones de CCTV del club donde Adrian pasó su última noche. En este punto de la investigación, los detectives consideraron que las grabaciones eran la pista más importante para resolver el caso. Examinaban las grabaciones de nuevo, pero esta vez no solo veían las grabaciones nocturnas, sino también las grabaciones diurnas, lo que dio resultados. Aproximadamente 8 horas antes de que Graham muriera, los investigadores vieron al mismo hombre con el que Graham estaba hablando en el estacionamiento y que se fue con ella. La policía ahora tenía una mejor vista de su rostro. Pero eso no es todo. Estaba tratando de averiguar cómo ese desconocido entró al club. Los investigadores notaron que había llegado en taxi. El número de teléfono impreso en la carrocería del taxi era visible en la grabación, y la marca del coche se identificó fácilmente. Este hombre ahora podría ser identificado con mucha más facilidad. Los detectives descubrieron el número de teléfono utilizado para pedir un taxi, que fue capturado en video cerca de las muñecas de diamante, y descubrieron que pertenecía a Thomas Frederick. Cuando compararon la foto de su licencia de conducir con la imagen del hombre en las grabaciones de CCTV, se dieron cuenta de que estaban mirando a la misma persona. Thomas Frederick se había convertido en el principal sospechoso en este caso, y la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo. Las grabaciones de las cámaras por sí solas eran insuficientes. Como resultado, observaron a Frederick en secreto. La policía tenía miedo de asustarlo, así que decidieron obtener su ADN sin que él lo supiera. Los oficiales lo monitorearon durante 1 semana y media, esperando el momento adecuado. Lo siguieron al trabajo, pasaron toda la noche vigilándolo en su casa. Siempre estaban allí, esperando pacientemente a que les diera algo, y valió la pena. Un día, Frederick arrojó una colilla de cigarrillo en la carretera. Recogieron las colillas de cigarrillos y las enviaron al laboratorio para realizar pruebas de ADN. Era necesario determinar si Thomas Frederick era responsable de las huellas encontradas en la casa de Adrian Robert. Mientras esperaban los resultados de las pruebas, los policías continuaron vigilándolo en secreto, temiendo que huyera del estado. Todos esperaban ansiosamente el informe del laboratorio poco después de que se emitiera. Eso concluye. No es extraño que el ADN en la sábana en las paredes de la casa y el cuerpo de Adrian pertenecieran a Thomas Frederick. Después de recibir esta información, los oficiales de policía lo arrestaron y lo trasladaron a la comisaría. Durante el interrogatorio, el hombre declaró que frecuentemente visita diferentes clubes y bares y casi siempre conoce a gente nueva allí. Cuando la policía le mostró una foto de Adrian Robert, él declaró que la conoció en Diamond Dolls. Adrian supuestamente le invitó a una bebida, después de lo cual bailaron y hablaron. Frederick dijo que fue a trabajar después del club, pero las imágenes de las cámaras de seguridad contradijeron sus afirmaciones. Cuando los detectives señalaron la inconsistencia, reveló que se había ido con Adrian. Dijo que él y Adrian caminaron juntos hasta el final de la calle antes de separarse en diferentes direcciones. Suena conveniente, ¿verdad? Sobre todo cuando lo dice alguien que podría enfrentarse a cadena perpetua. Cuando se le preguntó si alguna vez había estado en la casa de Adrian, Frederick dijo que no podía recordar porque había bebido demasiado. Como resultado, comenzó a contradecir sus propias declaraciones. O quizás Frederick solo tenía algunos recuerdos de esa noche. Recordaba que habían llegado al final de la calle y luego se habían despedido. El hombre recordó haber ido a trabajar después del club, pero no podía recordar haber estado en la casa de Adrian. Los investigadores sabían que estaba mintiendo porque tenían un testigo que vio a Adrian correr descalza con sus zapatos en las manos, y a este hombre corriendo detrás de ella. Cuando le contaron a Frederick sobre eso, dijo que Adrian le pidió que la acompañara a casa y luego dijo que necesitaba apresurarse. Se quitó los zapatos y corrió. El hombre afirmó que no tenía otra opción que correr con ella. Afirmó que no la persiguió y que, en cambio, le hizo compañía. Los detectives se cansaron de escuchar sus historias que cambiaban constantemente y lo acusaron de atacar a Adrian. Le dijeron que su ADN estaba en la sábana, el cuerpo de Adrian y una variedad de otros objetos en su casa. Frederick se dio cuenta de que no podía salir impune. Afirmó que estaba actuando en defensa propia. Ahora su memoria ha regresado. Afirmó que él y Adriani fueron a su casa y tuvieron relaciones sexuadas consensuadas. Adriani se sintió mal poco después, y fueron al baño, donde ella vomitó. Luego empezaron a pelear. Adriani sacó un cuchillo, lo amenazó e intentó herirlo. Ejerció su derecho a la legítima defensa, lo que resultó en la muerte de Adriani.
Frederick supuestamente entró en pánico y no tenía idea de qué hacer, así que decidió no llamar al 911. En su lugar, huyó porque sabía que lo culparían por la muerte de la mujer. Thomas Frederick fue acusado de privación de vida en primer grado. Cuando compareció ante el tribunal para el juicio en enero de 2014, el fiscal dio su versión de lo que sucedió esa noche. Adrian y Jay bebieron un poco de alcohol en casa antes de dirigirse a Diamond Dolls de buen humor. Thomas Frederick se sentó en una mesa junto a ellos. Pensaban que el hombre era una persona bastante ordinaria. Estaban charlando casualmente y simplemente relajándose. Adrian necesitaba mover sus pertenencias a su nuevo hogar con Justin al día siguiente, así que decidió irse temprano. Jay decidió quedarse en el club. Frederick decidió aprovechar la situación siguiéndola. No quería que él la acompañara, así que intentó huir de él. Pero no pudo. La persiguió hasta su casa. Y cuando ella entró, él irrumpió. Robó un cuchillo de la cocina e hizo lo que había venido a hacerle a Adrian. Según el fiscal, las lesiones en su cuerpo indicaban que su encuentro con Frederick no fue consensuado. Luego decidió acabar con la vida de Adrian para que ella no pudiera denunciarlo a la policía. Intentó cubrir sus huellas cortando la parte de la sábana donde quedaba su fluido seminal. Sin embargo, no impidió que la policía obtuviera el ADN de los criminales. Después de todo, se encontró en numerosos otros lugares, incluyendo el cuerpo de Adrian. Luego tomó las llaves de su coche, condujo unas pocas calles y dejó el vehículo. Los padres de Adrian abandonaron la sala, mientras el médico forense daba su declaración. No quería escuchar eso. Mark Rowers declaró que eso no la trae de vuelta, y no quería saber por lo que pasó. Según lo que he oído, luchó extremadamente duro. Mark y Dolores Rowers han encontrado difícil vivir sin su hija. Sin duda nos llevará algún tiempo porque recientemente hemos perdido lo más importante en nuestras vidas. Él dijo. Nos recuperaremos porque Adrian querría eso, y tomará algún tiempo, pero lo lograremos. La defensa de Thomas Frederick intentó hacer que Ryan pareciera mal. En el juicio, su abogado afirmó que Ryan también invitó a Frederick a su casa para mantener relaciones sexuales consensuadas con él. Esta versión no tiene fundamento y podría ser simplemente un intento del perpetrador de justificar su presencia en la casa de la víctima. La presencia de ADN que solo puede rastrearse hasta un individuo es innegable. El equipo de defensa de Frederick también intentó persuadir al jurado de que actuó en defensa propia. Ella sí sufrió una herida de apuñalamiento mientras se la defendía, según su abogado. Y su intento de convencer al jurado de que fue en defensa propia no tuvo éxito. Debido a la falta de pruebas, el jurado condenó a Thomas Frederick por privación de libertad en primer grado y por robar el coche de Adrian. No lo acusaron de coaccionarla para tener relaciones íntimas amenazándola con un cuchillo. El tribunal condenó a Thomas Hampton Frederick, de 25 años, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El padre de Adrian declaró que él y su esposa estaban encantados de saber que Frederick pasaría el resto de su vida en prisión. No trae de vuelta a Adrian, pero hoy se hizo justicia. Fue difícil estar en la misma habitación que el hombre que había lastimado a su hija y mantener el control de sus emociones. Afirmó que Frederick no mostró simpatía ni remordimiento, incluso cuando el jurado emitió su veredicto. En cambio, el hombre actuó con arrogancia. Robert y su esposa, Dolores, sollozaron mientras se leía el veredicto en voz alta en la corte. Estábamos extremadamente felices, él dijo. Simplemente le encantaba vivir la vida. Su sonrisa era contagiosa. Es una lástima que nunca volvamos a ver eso. La familia de Adrian agradeció a todos los que los ayudaron en este momento difícil, incluyendo a la policía y al fiscal, quienes se aseguraron de que el criminal recibiera un castigo bien merecido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.